above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose or trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Above all powers and above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You live before the world, above all kingdoms and above all thrones, above all wonders the world has ever known. Yes, Lord. Above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were above all, and like a rose, oh, trampled on the ground. You took the fall, thank you, Lord, in front of me. Above all. Good morning. Buenos días. Let's bow our heads. Let's pray. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dear kind Heavenly Father, Nuestro bondadoso Padre Celestial, we come before your divine presence this morning, Lord. venimos ante tu divina presencia esta mañana. Like that song says, Father, Como dice el canto, Señor, like a rose como esa rosa trampled down pisoteada, Señor, on the ground, en Father. el piso. You gave your life freely, Lord, Diste tu vida, Señor, to redeem us, Lord, para redimirnos, to make an atonement for us. para darle esa expiación, We are Señor. so grateful this morning Estamos tan agradecidos en esta mañana for Jesus Christ, por Jesucristo, the greatest gift given to mankind. el más grande regalo que se le dio a la humanidad. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for the messengers that you sent our way to. Gracias por el mensajero que nos has enviado. That seventh angel messenger Ese séptimo ángel, el mensajero, to reveal to us that Jesus Christ died
and rose from the dead El que nos reveló que Jesucristo murió y resucitó de entre los and is muertos. alive and amongst us today in the form of the Holy Spirit. Y Él vive y está entre nosotros en la forma del Espíritu Santo. Thank you, Lord, for your plan of redemption. Gracias, Señor, por tu plan de redención. Thank you for being so kind and to think about us, Gracias por ser tan bueno y pensar en to nosotros. have us on your mind. Por tenernos en tu mente. You laid down your life for us. Nos entregaste tu vida por nosotros. Now help us to lay down our life for you. Ayúdanos a rendir nuestra vida para ti, Señor. Lay down our life for our brother and our sister. Render nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas. If there be something wrong in us, Lord, Si hay algo malo entre nosotros, reveal Señor, it to us. revélalo, Señor. Take out the bad and put in the good. Saca lo malo y pon lo bueno. We plead and ask you, Lord Jesus, Te lo pedimos, Señor. be merciful to us today. Ten misericordia de nosotros en este We día. confess with our mouth Confesamos con nuestra boca that we love you, Lord, que te amamos, Señor. only because you loved us first. Solamente porque tú nos amaste primero. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Thank you, Jesús. thank you. Gracias. Now we come before you this morning. Ahora venimos ante ti en esta mañana. We ask you to be with us. Te pedimos que seas con nosotros. Help these people. Ayuda a tu pueblo. Help me, Father. Ayúdame a mí, I Señor. place my life in your hands. Coloco mi vida en tus manos. Direct my thoughts, Lord. Dirige mis pensamientos. Help me to say only what is needful and what's Ayúdame right. a decir lo que es necesario, lo que es correcto. Now come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. We ask for the Holy Spirit to come now. Pedimos que baje el Espíritu Be with us Santo. today Sé con nosotros in the hoy. name of the Lord Jesus En el Christ. nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Good morning. Buenos días. Greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. I guess you have no choice. No tiene escogencia. That's not really worded very right there. Bueno, no lo dije I de didn't buena say manera. that very good, right? You do have a choice. Claro que sí tiene opciones. But what I'm trying to say is, well, you got to hear me speak today. Lo que quiero decir es que, bueno, va a tener que escucharme hablar el día de hoy. And you could have chosen not to come to church, Puedo escoger no venir a la iglesia, but you're here. pero está aquí. So you got to bear with me today and hear me out. Así que tiene que aguantarme y escucharme. So, I'm thankful to God Le agradezco a Dios that we have other brothers to speak, que tenemos otros hermanos que pueden hablar, that are men of God, que son hombres de Dios that bring the word of God to us, y que traen la palabra de Dios a nosotros, that feeds our soul. que alimenta nuestra alma. So it's a good thing you don't have to hear me all the time, Lo bueno es que no me tienes que escuchar todo el tiempo, just maybe once in a while. solamente de vez en cuando. So I'm glad that we have other brethren here that can open the scriptures and speak to us about the word of God. Me da gusto que hay otros hermanos que puedan abrir la escritura y hablar la palabra de Dios para nosotros. Before I get started, I want to comment, say a few words here. Antes de comenzar, me gustaría decir algunas palabras, hacer un comentario. I want to thank each and every one of you Quiero agradecer a cada uno de ustedes that helped us, participated que nos ayudó y participó in my mom's funeral, en el funeral de mi mamá, especially especialmente the sisters that cooked the food for us. las hermanas que cocinaron los alimentos para nosotros. May God richly bless you Que Dios les bendiga ricamente for your efforts. por su esfuerzo, They voluntarily did it. que voluntariaron su cuerpo, They su tiempo. They put money out of their pockets, Pusieron dinero de su bolsa. and I want you to hear from me. Thank you very much, Y sisters. quiero que lo escuchen de mi parte. Muchísimas gracias. And the brothers that partook in that. Thank you very much. Y I'm los really hermanos grateful. que participaron también, estoy muy agradecido. Thank you very much. Muchísimas May the gracias. Lord bless you. Y que el Señor les bendiga. I've got one more thing to get out of, that I have to get out of the way. Algo más que tengo que decir. Nobody knows what I'm going to do now. I think. Nadie sabe lo que voy a hacer en ese momento, pienso. Hermana Julia Facio. Sí, es Julia Facio. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermana? Could you please stand? Hermana Facio. Sister Facio. No la quiero avergonzar. I don't want to embarrass you. La hermana acaba de cumplir un cumpleaños. Our sister just had a birthday. No voy a decir cuánto, pero I won't say how many. creo, ya sabe. La quiero felicitar, hermana. I would like to congratulate you. Nomás quiero hacer un comentario. I just want to make a comment. Hace como más de 40 años, More than 40 years ago, ella les puede decir, she can tell you this. yo no estaba casado. I wasn't married. Yo fui a la ciudad de Juárez. I went to Juarez Y llegué a la casa del hermano Facio. and I stayed in the house of Sister Facio.
ahí fue la primera vez que conocí al hermano Facio y la hermana Facio. That's the first time I met Brother Facio and Sister Facio. Y la manera que yo la conocí, desde el primer día que yo la conocí, And how I met her from the first day that I met her. aquí esta palabra yo batallo y discúlpeme. And I struggled with this word, and forgive me. La conocí con un apron, I met her with a delantal. Delantal. cocinando comida para los hermanos de la iglesia, And she was cooking food for the brothers of the church. sirviendo a los hermanos. She was serving the brothers. Y desde ese tiempo And from that moment hasta este tiempo, until this moment, la hermana ha sido fiel. she has been faithful. Más de 40 años. Over 40 years. Hermana, le felicito Sister, I por congratulate you ser tan fiel. for being so faithful. Yo sé que ha sido duro. I know it has been hard. Se puede sentar, hermana. You may be seated. Gracias, hermana. Thank you. Yo creo posiblemente algunos de ustedes me conocen I believe some of you know me. y se fijan que ni pensé, comencé a hablar español. Disculpen. And if you notice, I didn't even notice that I started speaking Spanish. Forgive me. Estoy tremendo, hermano mío, ¿verdad, hermano? No sé si voy a hablar inglés o español. I don't even know if I'm going to be speaking in Spanish or English. Vamos ahora en este momento, si me pueden hacer el favor de traerme la cosa esa. At this time, they can bring that. They bring the item Y forward, los hermanos atrás, ahora sí pueden, al principio, al tiempo. and then the brothers in the back, they can go ahead and start a time. Gracias, hermano. Ahora en estos días, Dios nos permite, Today, God willing, vamos a tratar de expresar unas palabras. we want to express a few words. Y ahora vamos a tratar de hablar sobre the seals. We will try to speak in los sellos. I'm going to say that again. Voy a decirlo de nuevo. The subject today is the seals. El tema de hoy es los sellos. And I have a certain thought in mind, Y tengo cierto pensamiento en mi mente. and I hope I can convey that to you. Y espero poder expresarlo y que lo entiendan. I just want to comment a little bit about this picture here. Quiero hacer algún comentario sobre esta I fotografía. was just given this picture here. Esta fotografía se me fue dada. And the sister that gave me this picture is Sister Michelle Guzman. La hermana que me dio esta fotografía es la hermana Michelle Guzmán. I struggle a little bit with that because I've always known her as Michelle Trevino. Y batallo un poquito porque siempre la he Is she conocido here? como Is Michelle Sister Treviño. Michelle here? ¿Se Are you encuentra here? aquí la hermana Michelle? Is she here today? ¿Se encuentra aquí hoy? Not here. No. Well, I want to thank the sister for giving me this picture. Quiero agradecerle por darme esta fotografía. It's a really nice picture. Es muy bonita. It's almost self-explanatory. Se explica por sí misma. Now let's start here, and I'm a little nervous, Vamos a comenzar aquí. Soy un poquito nervioso. and normally I don't get nervous, Normalmente no me pongo nervioso. but I guess the reason I get nervous is because what I have in my heart, and then to express it La razón por la que soy un poco nervioso es por lo que tengo en mi corazón y la manera de expresarlo is two different things. son dos cosas diferentes. So let's just start and let's just go, and I'm going to try to calm down. Vamos a comenzar entonces y a seguir y voy a tratar de I calmarme. noticed the last time I was here, I was yelling too much. La última vez que estuve aquí grité bastante. Need to calm down, Necesito tranquilizarme. right, Ernie? Sí. And that's a great subject, the seals. Y es un gran tema, los sellos. You could take the 7 seals, Puede tomar los 7 sellos and you could take one seal. y puede tomar un sello You could talk on it for months y and puede months and hablar months. sobre ello One meses, seal. meses y meses, solamente un sello. Maybe a year, just one seal. Quizás un año, un solo sello. So you can see I'm not really doing it too much favor here because I just put it all in one little bag and poof, threw it out. Y pues no le estamos haciendo el tiempo debido, lo que se merece, porque solamente estamos poniendo todo en una sola bolsa y a ver cómo sale. And I know a lot of people don't like to hear that or somebody talk about the seals Y yo sé que mucha gente no le gusta escuchar cuando la gente habla de los sellos, because that's like, wow, that's deep, brother. That's, great revelations. That's bombs. We need to talk simplicity. porque ellos piensan, señor, hermano, es algo muy profundo, es un gran misterio, hay que hablar de lo sencillo. Well, Brother Branham said in the Bible says, El hermano Branham y la Biblia dice, God hides
Dios se esconde and reveals himself in y simplicity. se revela a sí mismo en simplicidad. God is simple. Dios es You know, sencillo. man is trying to get to the moon and to Venus and to Pluto and all those. El hombre quiere llegar a la luna, a Venus, a Pluto. It takes rocket science Y se toma esa ciencia de cohetes to achieve, to go out there. para lograrlo y para llegar a aquellos, And aquellos yet they rumbos. cannot explain Y no pueden explicar how a blade of grass cómo es que una hoja de zacate, just from de one day pasto, to the next pops out. como una sale y luego sale la They otra. can't explain that. No saben explicar eso. They can't explain how No pueden explicar cómo. a human being Como un hombre, un ser humano, can make another human being. puede crear otro ser humano. They can't explain that. They No just, saben explicarlo. they just take it for granted. Lo toman muy a la ligera. You know, that's God. Only God can do that. Solamente Dios puede Great hacer eso. mysteries there, right? Now, I'm going to start talking a little bit and explain to you something. One little point, I told the brother, I can go up there and talk for 10 minutes and get down. Voy a comenzar a That's hablar it. aquí. Le estaba diciendo al That's all I hermano, wanted to say. puedo decir nomás, hablar 10 minutos y me puedo bajar, ya But terminé. then I'm going to go into a little deeper so I explain to you. Pero voy a entrar un poquito más en detalle para explicarle. So, we're going to be talking about the seals today. Vamos a hablar de los sellos el día de hoy. Let me tell you something here. Déjeme le digo algo. I'm still a little nervous. Estoy un poco nervioso todavía. And I hope you don't take me wrong for what I'm going to say here. Y espero que no se lo tome mal lo que le voy a decir. You know, I understand more Yo entiendo más about the book of redemption, acerca del libro de la redención, which is the seven seals. el cual es los 7 sellos. I understand more about that. Entiendo más sobre eso. There's another mystery Hay otro misterio that I kind of just like go around it. que le saco la vuelta. I don't really want to go into that and really face that. No quiero entrar en eso y encararlo. And if somebody maybe here could help me, Y si alguien aquí me pudiera ayudar, okay, there's another great mystery hay otro gran misterio that I don't understand. que no entiendo. And you know what that is? ¿Sabe cuál es ese? The woman. La mujer. The woman. La mujer. The word woman. La palabra mujer. Has anybody yet been able to figure out a woman? ¿Alguien ha podido descifrar a una mujer? That's a great mystery to me. Ese es el gran misterio para mí. How a woman Como una mujer is made up, es formada, her makeup, su, how she thinks. como piensa. Every time I try to approach a woman, Cada vez que trato de acercarme a una mujer, I get in trouble me meto en problemas because I can't figure them out. porque no las puedo I descifrar. can't understand it. No las entiendo. But I'm praying to God to reveal to me. Pero le pido a Dios que Él me Let revele, me understand this thing, woman, que pueda entender la mujer, a little bit. aunque sea un poquito. How could it be that I understand more about the book of redemption, ¿Cómo puede ser que entiendo más The acerca del libro de seven redención, seals, los 7 sellos, seven thunders, los 7 truenos and the woman, y la mujer? generally speaking, the woman, Hablando en general, la mujer, no las entiendo. I can't understand Es them. un gran misterio para mí. That's a great mystery for me. ¿Nunca no oyó la mano de Rabé hablar sobre el misterio de la mujer? Have you ¿Nunca ever heard oyó? about Brother Bernie speaking about the mystery of Aún the el woman? hermano de Rabé estaba bamboleando. Even Brother Bernie was baffled. Así estoy yo también. That's how I am too. Esa es una gran revelación. That is a great revelation. El que pueda entender a su esposa, The one that can understand his wife, ¿me oyeron lo que dije? do you hear what I Ha said? entendido una gran revelación. You had a great Y revelation. posiblemente muchos de nosotros nos vamos a quedar aquí, Possibly many of us just by being here, no porque no entendemos las grandes revelaciones de el libro de redención, it's not because we don't understand the great revelations of the redemption, the book of redemption, pero lo vamos a quedar porque no entendemos la revelación de la esposa. but we're going to stay, we're going to be held back because Cómo we es don't understand ella, the cómo revelation of piensa, the wife, su compostura, cómo es. her makeup, how she thinks, how she is. Ahí es donde estamos en problemas. That's where we get in trouble. Amén. Amen? ¿Se fija un poquito nervioso? You look a little nervous now. Now, vamos a entrar un poquito. Now we're going to go into English, okay? Vamos a entrar en inglés ahora. Ephesians 4:30. Efesios capítulo 4 verso I'm 30. going to read some scriptures with me. Vamos a leer algunas escrituras. And as I go through the scriptures, it's not going to like make sense to you. Y mientras leo las escrituras quizás no tenga sentido para Let me usted. go all the way through, then maybe you'll start catching the idea. Deje termino todo y quizás va a empezar a mirar la idea. The seals. Los sellos.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Revelations 5. Apocalipsis 5. And I saw on the right hand of him that sat up on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Y lloraba yo porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And Revelation 6:1. En ahora Apocalipsis 6:1. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder, and one of the 4 beasts saying, Come and see. Y vi el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Y miré, y he aquí un caballo blanco, en el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. First seal, El cuarto sello, first seal, el primer sello, a white horse. el caballo blanco. And when he opened the second seal, I heard the second beast come and see. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. And there went out another horse that was red, and the power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. That was the second seal. El segundo sello, That was the red horse. el caballo bermejo. Okay. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see, and beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, el cual lo montaba, tenía unas balanzas en la mano. That's the third seal. That's the black horse. El tercer sello, el caballo negro. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, Come and see. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto him over the 4th part of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Now this is the 4th seal. Ese es el cuarto sello, This is the 4th horse, el cuarto caballo, the pale horse. el caballo amarillo. Verse 9, And when he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Now, if you notice in verse 9, Ahora si mira el versículo 9, there's no more beast, ya no hay seres vivientes, there's no more announcement ya no hay más anuncios of a power being released at that time. de algún poder que sea liberado en ese momento. Okay, I'm going to leave that there now. Lo voy a dejar ahí. Now, Genesis 3:22. Génesis 3:22. Now, here's where we're going to start now. Aquí es donde vamos a I'm detenernos. going to have to read the scripture, Voy a leer la then I'm escritura going to have to go back and explain to you what I believe.
Y voy a regresar y explicarles qué es lo que yo creo. Now, before I go too far, Antes de que avance demasiado, let me explain something here, brothers and sisters. déjenme explicarlo aquí rapidito. I do not believe in forcing anybody Yo no creo en forzar a nadie to believe like me. a que crean como yo lo hago. When I get up here and I speak, Cuando yo subo aquí y yo hablo, that's my understanding. ese es mi That's entendimiento, my revelation. mi revelación. But I do not believe in imposing Pero yo no creo en imponerle or forcing another person o forzar a otra persona to believe like I do. que crean como yo creo. If you believe what you believe in this message, Si usted cree en este mensaje, I shake your hand. God bless you, brother. yo le estrecho la mano. Le You digo, have "Dios all le the bendiga". right to believe what you want to believe. Tiene todo el derecho de creer lo que usted quiera creer. Like I have all the right De igual manera, como yo to tengo el believe mismo what derecho I want to believe. de creer lo que yo quiero creer. It's an individual affair. Es algo de individual. Do you understand? ¿Se entiende eso? I don't force nobody to believe like me. Yo no voy a forzar a nadie que crean como yo. It has to be revealed to Se le you. tiene que ser revelado a usted. The Holy Spirit has to reveal to you this message. El Espíritu Santo le tiene que revelar a usted este It's not a mensaje. man upon a man. No es de un hombre poniéndole a un Tiene hombre. que ser una revelación a usted. It has to be a revelation to Una you. convicción. A conviction. Algo que le nace. Something that is born No from you. algo manufacturado. It's nothing that's manufactured. No algo que lo forzaron a creer. It's nothing that you were forced to Le believe. nace It has to be born creer lo que usted cree. to believe what you believe. Entonces es una revelación. That's when it's a revelation. Okay. Now, Genesis 3:22. Génesis 3:22. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and to know lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of the Eden a cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay, the Bible here is telling us that Adam sinned. La Biblia aquí nos dice que Adán pecó. As soon as he sinned, En cuanto él pecó, he was cast out of the garden. fue echado del jardín del Edén. Immediately when he sinned, Inmediatamente cuando pecó, an angel, a cherubim, un ángel, un querubín, was sent to protect the tree of life. fue enviado a proteger el árbol de la vida. Now, if you've read into the message, Ahora, si leen el mensaje, there was two trees hubo dos árboles in the Garden of Eden: en el jardín del Edén. the tree of death El árbol de la and the muerte tree of life. y el árbol de la vida. Everybody understand that, right? Todos entienden eso, ¿verdad? And when man sinned, Y cuando el hombre pecó, spontaneously at the same second, espontáneamente Man en is el kicked mismo out. segundo, el hombre es echado and then the cherubim comes in y llega un querubín to protect. a proteger. Brother Bam said it was the Holy Spirit El hermano Abraham dice que era el Espíritu Santo, was sent to protect the tree of life. que fue mandado a proteger el árbol de la vida. Now, the title of the message Ahora, el título del mensaje is The Seals. es Los sellos. Now, I want you to pay close attention Quiero que ponga atención the way I'm going to word this. la manera en que voy a decir You know, esto. they talk about splitting an atom. Ellos hablan acerca de dividir, separar un átomo. When they did that, Cuando hicieron eso, man discovered the atomic bomb. el Boom! hombre descubrió la bomba atómica. Is ¡Pum! that correct? ¿Correcto? But what I see here, Pero lo que yo miro aquí, the first atom el primer Adán was exploded. también fue explotado. And maybe that's not Lo que worded. explotó. That's not worded right. Quizás no lo dije de manera correcta. Did you hear what I just said? Escuchó lo que dije. I said Adam. Adam. A-D-A-M. Ahora, Adán, Adam. I didn't say A-T-O-M. no dije átomo. Sounds the same, doesn't it? Suena similar, ¿correcto? En inglés. But when Adam Pero cuando Adán sinned, pecó, what happened to Adam? lo que le sucedió a Adán, Adam was split. fue separado. He was split. Fue separado. Adam, A-D-A-M, was split. Adán fue separado. He was an eternal being, Él era un ser eterno, right? ¿correcto?
And now he becomes a creature of y time. ahora se convierte en una criatura de tiempo. Wow. The first Adam El primer Adán blew up. explotó Now we're not in eternity no more. y ahora ya no estamos en la eternidad, Now we're in time. ahora estamos en el tiempo. Right? ¿Sí? Now for us to go back into eternity, Ahora para que nosotros podamos regresar a la eternidad it's going to take an atom. va a tomarse un átomo, un Adán, perdón, un Adán, A-T-O-M. un átomo. And Perdón. when that atom, Y cuando ese blows átomo up, explote, time will cease el tiempo no será más and we go into eternity. y regresamos a la eternidad. That's vice versa. Y viceversa, es al revés. You understand what I just said? ¿Entendió lo que dije? So I believe, Así que yo creo, now here we go. aquí vamos, I believe yo creo Adam was the first atom que Adán era fue el primer or átomo, the first seal el primer sello to be broken. que fue abierto. Did you hear what I just said? ¿Se escuchó lo que dije? Or did it go over your head? ¿O se le fue por encima de la cabeza? Adam was the first seal. Adán fue el primer sello. Who is the great seal? ¿Quién es el gran sello? You ever seen the dollar bill? ¿Ya ha mirado un billete de dólar? You know, they got the emblem of the United States on one side, the eagle, Tiene el emblema en los Estados Unidos, and un the other águila, side they have the capstone, the pyramid. y en el otro lado tiene la pirámide, la piedra de corona. And it's called the great seal. Se le dice el gran sello. Who is the great seal? ¿Quién es el gran sello? Who broke the seals? ¿Quién trajo los sellos? The lamb. El cordero. The great seal El gran sello is Jesus Christ. es Jesucristo. He broke the seals. Él abrió los He sellos. overcome. Él venció. Now, I'm not going to read all this, but let me just read this. I am the tree of life from the Garden of Eden. Yo soy el árbol de la vida del jardín del Edén. This is not in the PowerPoint. No está en las imágenes. I am the tree of life from the Garden of Eden. Yo soy el árbol de la vida del jardín del And if Edén. they eat of the tree of death, Y si comiesen del árbol de la muerte, they died. morirán. If they eat of the tree of life, Si comiesen del árbol de la vida, they live. vivirán. The Holy Spirit El Espíritu Santo guarded the tree of life estaba cuidando el árbol de la vida until the atonement hasta was made. hasta que se hizo la expiación. And now the Holy Spirit Y ahora el Espíritu is Santo bringing the people back to the tree of life. está llevando a la gente de regreso al See, árbol de la vida. when Adam sinned, Cuando Adán pecó, immediately a inmediatamente cherubim stepped on the scene, el querubín entró a la cena, protecting the tree of life protegiendo el árbol de la vida. from all sides, De todos lados. north, west, east, and El south. norte, al este, el sur, al Nobody oeste. could come to the tree of life. Nadie podía llegar al árbol de la Why? vida. ¿Por Because qué? there was no blood atonement. Porque no estaba esa expiación de la No había sangre. sangre derramada todavía. There was no shed blood yet. ¿Sí me entendieron? Do you understand that? Ah. Wow. The Holy Spirit guarded the tree of life El Espíritu Santo cuidaba el árbol de la vida until the atonement was made. hasta que fue hecha la expiación. And now the Holy Spirit Y ahora el Espíritu is Santo running us back to the tree of nos life. está llevando de regreso al árbol de la vida. How many understand what I just said? ¿Cuántos entendieron lo que acabo de decir? When Adam sinned by heeding his wife's reasoning, Cuando Adán pecó al escuchar el razonamiento de su esposa, instead of holding to God's word, en lugar de tomarse de la palabra de that's Dios, what made Adam sin. fue lo que causó que Adán pecara. His wife reasoned with Satan Su esposa razonó con Satanás and then produced the product of Adam. y entonces produció el producto de Adán. And Adam turned loose the word Y después soltó la palabra and sold out. y se vendió. He lost his inheritance Él perdió su herencia when he lost his fellowship and right to life. cuando él perdió su compañerismo y su derecho a la vida. Remember the day you eat thereof, Recuerde, el día que usted comiere de that él, day you die. ese día morirás. And when he lost his life, Y cuando él perdió su vida, he also lost his inheritance, perdió su herencia his life, en su vida. because he had complete supreme control of the earth. Porque él tenía un control completo y supremo de la tierra. He was a God of the earth. Él era el Dios de la tierra. Dios, The God of the universe. el Dios del Everywhere. universo, en todos lados. But his son Pero su hijo had this earth tenía esta tierra under his control. bajo su propio He control. could speak, Él podía hablar, he could name, él podía nombrar, he could say, él podía decir, he could stop, él podía detener Nature. la naturaleza, he could do anything. él podía hacer cualquier cosa. Mountain, move over here. Monte, muévete allá. Tree, move over here. Árbol, muévete acá. He had Él tenía the spoken
La palabra- creative word. La palabra hablada creativa. What did our prophet tell us? ¿Qué nos dijo nuestro profeta? Was the third pull. ¿Qué nos dijo que era el tercer The jalón? third pull El tercer jalón is to speak es el hablar into creation. a creación. So Adam Entonces Adán had the third pull. tenía ese tercer jalón. Now where mankind headed now? Ahora, ¿dónde va la humanidad? We're going back to the third pull. Regresamos al tercer jalón. Adam was the God of the earth. Adán era el Dios de la tierra. Rock here. Move over there. Piedra, muévete allá. Brother Branham created into existence squirrels. El hermano Branham creó a existencia esas ardillas. 5 indications of the third pull. Las 5 indicaciones del tercer jalón. The spoken creative word. La palabra hablada creativa. But then we see Adam lost it. Pero miramos que Adán lo perdió. When he sinned, he lost that power. Cuando él pecó, perdió ese poder. He lost that inheritance. Él perdió esa herencia. But it's supposed to be restored back to man. Pero se supone que va a ser restaurada al hombre. He could stop nature. Él podía detener la naturaleza. He could do anything he wanted to do. Él podía hacer cualquier cosa que él quisiere. But when he did that, Pero cuando él hizo he eso, lost his inheritance. perdió su herencia. Now Adam could say, let this mountain here be moved over here, Ahora Adán puede decir que esta montaña se mueva acá and they would do it. y lo haría. Adam could say, let this tree here Adán puede decir que este árbol be aquí plucked and planted over here, se desentierra y se plante and aquí they would do it. y lo haría. For he had complete and supreme control Porque él tenía control completo y supremo as a minor God under God our Father. como un Dios menor bajo Dios nuestro Padre. Because he was a son of God. Porque él era un hijo de Dios. Now, couldn't we stop here just a minute Ahora- and get our real sermon? Ahora nos podríamos detener aquí y tomar nuestro sermón de verdad. Oh, then if the blood has cleansed it back, Ahora, si la sangre la ha limpiado de nuevo, what about now? ¿qué de ahora? What about now? ¿Qué de ahora? See, look what that son of God, the second Adam did. Ahora, mire lo que ese hijo de Dios, el segundo Adán, hizo. What the first Adam messed up. Lo que el primer Adán destruyó. Now look what the second Adam did. Ahora, mire lo que el segundo Adán hizo. They crucified him. Lo crucificaron. They rejected him. Lo They rechazaron. killed him. Lo mataron. They buried him. Lo enterraron. Oh, hallelujah. Aleluya. But 3 days after, Pero 3 días después, he came out of the tomb. él salió de esa tumba. Hallelujah. Aleluya. Now, the 5th chapter, the breaking of these seals. Ahora, en el quinto capítulo, abrirse los Now, the sellos. 7th seal, first we want to read first seal. Ahora, en el libro de los 7 sellos, queremos leer el primer sello. That seal, because just a little more, we find out when John looked, he seen the book still in the hand of the original owner. Ahora, la última tarde, para darle un poquito más de información, nos dimos cuenta que Juan había mirado y miró que el libro estaba todavía en las manos del dueño original. See, when John lost it, Ahora, cuando Juan lo I perdió, mean, when Adam lost it, cuando Adán lo perdió, it went back to the original owner. regresó al dueño original. Who was the original owner? ¿Quién era el dueño original? The tree of life. El árbol de la vida. The tree of life was there. El árbol de la vida estaba ahí. Took it back. Lo tomó de nuevo. But then immediately, Pero inmediatamente there's a flaming sword había esa espada en llamas, protecting, protegiendo, because there's no blood atonement. porque no había esa But expiación then de la when sangre. Jesus rose from the dead, Pero cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, on that resurrection en morning, esa mañana de resurrección, he broke the Él seal. rompió ese sello. We're going to get into it in a minute now. Vamos a entrar ahí en unos You remember momentos. how it was lost by Adam. Recuerda cómo fue perdido por Adán. He forfeited the book of life for the knowledge of Satan and lost his inheritance, lost everything. Ahora él intercambió el libro de la vida por el conocimiento de Satanás y perdió su herencia, perdió todo. And no way for redemption. No había manera de redención. See, then him move in on the scene Ahora él se movió y entró a la cena and prove that he's Jehovah, that he is Jesus. y él prueba que él es Jehová, que él es Jesús. Jesus is Jehovah, Jesús es Jehová, the resurrected one. el que resucitó. I am alive forevermore. Yo vivo por siempre. I have the keys of death and hell Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. because he broke the seals of it. Porque él abrió y quitó los sellos. He broke the seals of the death. Él rompió el sello de la He muerte. broke the seals of the tomb. Él rompió el sello de la He tumba. broke the seals of hell. Él rompió el sello del Hades. He broke the seals of the grave. Él rompió el sello del sepulcro. There shouldn't be a vice
No debe de haber ningún vicio that controls us que nos today. controle en este día. He broke every vice. Él rompió cada He vicio. broke every demon. Él rompió cada No demonio. debería haber ni una atadura. There shouldn't be any bind. En Malaquías In 4:5. Malachi 4:5, Yo odio a mi hermano. Yo odio a mi hermano. I hate my brother. Dios quebró esa atadura. God broke open that binding. Yo no puedo menos más que codiciar mujeres. I can't help myself. I had to lust after Dios women. rompió esa atadura. God broke that. Él rompió todas las ataduras. He broke everything Él that binds rompió us. todos los sellos. He broke every seal. Él dice Now he que va a says tener una iglesia poderosa. that he will have a mighty church. God will have a mighty church. Dios va a tener una iglesia Stand on poderosa the earth aquí en la tierra. before that headstone. Antes de que esa piedra That de corona, headstone comes esa piedra de corona baje and connects. y se conecta. He opened the seal to the tree of life. Él abrió ese sello al árbol de la vida. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. See, in the Garden of Eden, En el jardín del it Edén was closed estaba cerrado Porque no había sangre. because there was no blood. Pero acá en los últimos días, But now in the latter days, el séptimo ángel the seventh angel fue vindicado was y vindicated probó que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los and siglos. proved that Jesus Christ was the same yesterday, today, and Y lo que forever. Jesucristo hizo 2000 años atrás, And what Jesus Christ did 2,000 years back, cuando Él se levantó de la tumba, when he rose from that dead, rompió he opened toda atadura everything that binds us. y nos da acceso And he gives us access al libro, al el árbol de la vida. to the book, to the tree of life. And He opened the seal to the tree of life Y abrió el sello al árbol de la vida and baptized us by the Holy Spirit into the tree of life y nos bautizó por su Espíritu Santo al árbol de la vida. and made us sons and daughters, Y nos hizo hijos e hijas God. de Dios. commissioned us to lay His hands on one another. Y nos comisionó para poner manos el uno sobre el otro. Now, I believe Ahora yo creo Adam que Adán was the first seal fue el primer sello in types. en tipo. Okay. Now, the seals were open Los sellos fueron abiertos first church age. en la primera edad de la iglesia. The first messenger opened the first seal, El primer mensajero abrió ese primer sello, Paul. Pablo. The second messenger El segundo mensajero opened the second seal, abrió el segundo and sello. on and on and on. Y así, así, así. But in a type, Pero en un tipo, okay, the seals los sellos were open fueron abiertos in the Garden of Eden. en el jardín del Edén. But they were opened Pero fueron abiertos and then they were closed. y se cerraron de nuevo. In Genesis, in the Garden of Eden. En Génesis, en el jardín del Edén. The seals were open in Genesis. Los sellos se abrieron en Génesis. Now, what is it? Ahora, What are the things? ¿Qué es? ¿Qué otra cosa? The plan of redemption. El plan de redención. Just look what's been given to us lately by the Holy Spirit. Solamente observe lo que se nos ha dado últimamente por el Espíritu Santo. See, Abraham's seed, Ve la simiente de Adán, what de the, Abraham, what the revelation meant, lo que la revelación significaba. the serpent seed. La simiente de la serpiente. See this book, see book of Revelation. Si mira, puede mirar este libro de revelación. Watch when we get to it, how it peels it off. Observe cuando llegamos a él cómo le quita la cáscara. And I proved it right here in the scriptures. Y lo puedo probar aquí en las escrituras. That's exactly the truth. Es exactamente la verdad. I go plumb back Yo regreso. in Rev or plumb back in Genesis Puedo regresar desde Génesis and pick it up and show y levantarlo y mostrarle that when that seal opened, que cuando ese sello se abrió, it come right back down through the Bible va regresando desde el principio en la Biblia, from desde Genesis Génesis to Revelation. hasta Apocalipsis. So when did that seal open? ¿Dónde fue cuando se abrió ese When did that sello? seal open? ¿Cuándo se abrió ese sello? It opened way back in En el Genesis. principio, desde Génesis. How many understood what I just said? ¿Cuándo se entendieron lo que acabo de decir? Hermano Lázaro, ¿usted me entiende lo que acabo de decir, hermano? Brother Lázaro, you understand what I just said? ¿Cuándo se abrieron los sellos? When were the seals open? El primer sello que fue rompido, que fue
abierto, The thank first you, seal that was open, that was broken, fue Adán, was Adam. porque él era un sello, Because he was a seal. pero él fue rompido. But he was broken. Y cuando ese sello fue rompido, And when that seal was broken, inmediatamente immediately usted puede ver el plan de redención. you can see the plan of redemption. Entró un querubín There was a cherubim para hacer intercesión, to do the interception, pero todavía no había sangre. but there was no Pero ya blood. estaba el Redentor allí. But the Redemptor was El already árbol there. de la vida, Jesucristo. The book of the tree of life, Jesus Christ. Los sellos The seals sean abiertos, being opened se habían abierto in Genesis. en Génesis. God. You understand what I just said? ¿Entendieron lo que acabo de Now decir? you see why I get nervous? ¿Ven por qué me pongo nervioso? Because I think they're not going to understand me. They're not going to understand you, Johnny. Porque yo me pongo a pensar, no me van a entender. Okay. Now, the true Easter seal Ahora, el verdadero sello de Pascua on this sunrise was broken. en esta mañana fue abierto. And the secret of life after death was revealed. Y el secreto de la vida después de la muerte fue revelado. Before that time, we didn't know. Antes entonces no lo sabíamos. The world groped in darkness, groped in around man's suspicion. El mundo andaba en la oscuridad buscando la sospecha del hombre. Theories were among men's hearts, traditions made up. Las teorías estaban dentro del corazón del hombre, la tradición inventada. Man worshiped idols. El hombre adoraba They ídolos, worshiped the sun. adoraban el sol, They worshiped all kinds of gods. adoraban todo tipo de dioses. And all kinds of people, they made claims. Y todo mundo de personas hacía declaraciones. They all went into the grave. Y todos fueron a la tumba They stayed in the y grave. se quedaron en la tumba. But the real seal Pero el sello verdadero had been broken. había sido abierto. Is that up there in the PowerPoint? ¿Está ahí arriba? You see up there? Si lo mira, I'm quoting Brother Branham. estoy hablando del hermano But the Branham. real seal Pero el sello verdadero had been broken. había sido abierto. The one who once lived El que había vivido as we live, como nosotros vivimos, died as we will die, murió como nosotros moriremos, was risen from the dead. se levantó de entre los muertos. What a morning. ¡Qué gran mañana! Never one like it Nunca ninguna in como all the esta history of the world. en toda la historia del Hallelujah, mundo. hallelujah. Del mundo, aleluya. And what are we waiting for ¿Y now? qué es lo que estamos esperando el We día de are hoy? waiting Estamos esperando for the resurrection. por la resurrección. When the resurrection takes place, Cuando toma lugar la resurrección, then time shall be no more, el tiempo no será and más the seals y los sellos are open. son abiertos. Hallelujah. Aleluya. The secret was made known El secreto fue revelado, that he was both resurrection and life. que le era a ambos la resurrección y la vida. Now, this book all turned out to the 5th chapter of the book, which is called The Revelation of Jesus Christ. Ahora, en este libro, vamos a regresar al quinto capítulo del libro, el cual es llamado La Revelación de Jesucristo. Now, tomorrow night is the first seal, Ahora, mañana en la noche es el primer sello, which the first 4 seals are opened by the 4 horse riders, one on each seal that strikes the earth. los cuales los primeros 4 sellos son abiertos por 4 jinetes, por 4 caballos, 4 seals, 4 horses, right? 4 sellos, 4 caballos. It says when the lamb or the Jesus Dice que opened the first seal, cuando el Cordero, Jesús, what abrió el was primer revealed? sello, What was revealed? ¿qué fue revelado? A white horse, Un caballo blanco, right? ¿correcto? What did our prophet tell us, revealed to us that what it represented? ¿Qué What fue was lo the que nuestro symbol of that? profeta nos reveló que eso representaba? Can somebody help me? ¿Alguien me puede ayudar en eso? What was it, Ernie? You tell? What is it? El Exactly. anticristo. White horse. Caballo blanco, What was revealed? ¿qué fue revelado? Antichrist. El anticristo. And the Antichrist Y el anticristo was a man. fue un hombre. So the Antichrist spirit seal Así que el espíritu de anticristo del sello is also a man. también es un hombre. Oh no? ¿No? 6, 6, 6. 6, 6, 6. So on either side, De cualquier manera, you talk about a seal here, seal here. si habla de un sello aquí It's o un sello man, acá, man. es un hombre y es un hombre. Okay. Now, in the scriptures tonight for the reading, I wish to take out of the Revelation 6th chapter. I want to read a portion of the 6th chapter. En las escrituras de esa noche para leer, quisiera tomar ese texto de Apocalipsis, el sexto capítulo. Quiero leer una porción del sexto capítulo.
And I saw when the Lamb had opened one of the seals. Y miré que el cordero había abierto uno de los sellos. And I heard as it was the noise of a thunder. Y lo escuché como si fuera un ruido de estruendo. And one of the four beasts saying, Come and see. Y uno de los 4 seres vivientes decía, ven y ve. And I saw and behold a white horse, Y he aquí miré un caballo blanco, and he that sat on him had a bow. y el que se sentaba sobre él tenía un arco. And a crown was given unto him, Y se le fue entregada corona, and he went forth to conquering and to conquer. y salió a conquistar, a conquistar, perdón. Now notice the book, remember, is sealed. Ahora recuerde, el libro está sellado. Here's one here, it's this seal. Aquí está uno, aquí este sello, Then there's another one wrapped, y hay otro alrededor, a seal. un sello, Another wrapped, a seal. y otro alrededor, un It's, sello. it's the book of redemption. Es el libro de la redención. The whole thing together makes the book. Y todo junto compone el libro. It's sealed with 7 seals. Está sellado con 7 sellos. And being on the backside is because it's wound up. Y está en la parte de atrás porque está enredado. The seal mystery is on the inside. El misterio del sello está por dentro. It only says a white horse rider Y solamente dice que es un jinete de caballo blanco. or the black horse rider O un jinete de caballo or negro. whatever more on the outside. O lo que sea por fuera. But the mystery of the whole book Pero el misterio de todo el libro is in them seals. está en esos sellos. From Genesis to Revelation. Desde Génesis a Complete Apocalipsis. plan of redemption is revealed in them seals. El plan de redención completo se revela en esos 7 Oh, sellos. it's an important time. Es un tiempo importante. God help us to understand. Que Dios nos ayude a entender. Now, how many understand? ¿Cuántos entienden eso? Those of you who have heard me speak last time I spoke. Aquellos que me escucharon hablar la última vez. The seals that were inside Los sellos que estaban adentro should have already been revealed ya deberían de haber sido revelados. by the time that the seventh angel messenger is bringing forth his message. Para How many cuando understand el mensajero, el séptimo mensajero está trayendo su mensaje. ¿Cuántos recuerdan eso? that? All the mysteries Todos los misterios of the what's contained inside the seal estaban dentro de ese sello, should already been revealed. ya debieron haber sido revelados. But the mysteries that are on the back side of the book, Pero el misterio en la parte tercera del libro that's what we don't know. es lo que no sabemos. So can I insert this little thought here? Solamente quisiera insertar ese pequeño pensamiento aquí. Okay. When the first seal was opened Cuando el primer sello fue abierto, or revealed, fue revelado. our prophet messenger told us that the apostle Paul was the messenger to the first church age. Nuestro profeta nos mencionó que el apóstol Pablo fue el profeta para esa primera edad. He told us who the second messenger was, Él nos dijo quién fue el segundo who the mensajero, third one was. quién fue el tercero. All of them, right? Todos, claro. That's the mysteries inside the book. Son los misterios dentro del libro. And he named the name of the messenger. Y Él nos dio el nombre del mensajero. That we know already. Eso ya lo sabemos. So now all the seals Pero ahora todos los sellos inside por dentro are made known. se revelan. Or in other words, we know the name of the En messengers. otras palabras, ya sabemos los nombres de los mensajeros. Remember, it's a book of redemption. Es el libro de redención. But the names Pero los nombres on the backside, en la parte de atrás, we don't know those names yet. no sabemos esos nombres todavía. They haven't been revealed to us yet. No nos han sido revelados todavía. But the ones that were inside Pero los que estaban por dentro have already been known. ya han sido dados a conocer. Okay. Can I mention a few of them? ¿Puedo mencionar algunos? Okay. Adam, Adán, Ezekiel, Ezequiel, Jeremiah, Jeremías, Hosea, Osea, Daniel. Daniel. God already told us Dios about them. ya nos dijo acerca de ellos. Remember, the seals start in Genesis. Recuerda, los sellos empiezan en Génesis. And all through time, Y a través del tiempo, even before Jesus' time, incluso antes del tiempo de Jesús, there was names being revealed to us. había nombres que se nos estaban siendo revelados. Messengers. Mensajeros. Elijah, Elías, Zechariah, Zacarías, Malachiah, Malaquías, on and on and y on. más y más y más. We know all the names Los conocemos todos los nombres of the messengers. de los mensajeros. But what about the names of those that are redeemed in each age? Pero ¿qué de aquellos nombres de los que han sido We redimidos don't en cada know. edad? No los conocemos. We don't know the names of the people that are redeemed in this age. No sabemos los nombres de las personas que han sido redimidas en esta edad. Like I told you when I said last time when I was here, they're in the heart, Como le dije la última vez que estuve aquí, están en el corazón, in the third throne, en el tercer trono, in the heart en el corazón of the seventh angel messenger. del mensajero, el séptimo He mensajero. knows the name. Él conoce los nombres. I'm gonna skip all that. Voy a brincarme esto. I got a few more minutes here. Tengo unos cuantos minutos más.
But the real seal of Easter is the Holy Ghost in the human heart. Pero el verdadero sello de Pascua es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. I want to ask you something, church. Le quiero preguntar algo, The iglesia. Bible says that the mark of God is in that day La Biblia dice que la marca de Dios en esos días was the baptism of the Holy Ghost. era el bautismo del Espíritu Santo. The seal that was on the people to make them different from the others El sello que estaba sobre la gente para hacerlos diferente a otros was the baptism of the Holy Ghost. era el That's bautismo right. del Espíritu Santo. The New Testament said, Ephesians 4:30, El Nuevo Testamento dice en Efesios 4:30 that the Holy Ghost is the seal of God que el Espíritu Santo es el sello de Dios for the people in the last day unto eternal destination. para la gente de aquí del último día, para el destino eterno. Right. Get ready, she's coming. Prepárense, a ella viene. The only safe place there is today El único lugar seguro que hay hoy en día is in Jesus Christ. es en Jesucristo. God bless you. Dios le bendiga. If you're not in, Si usted no está dentro, press till you get in. siga adelante hasta que entre. Those that are in Christ Jesus, Aquellos que están en Jesucristo, God will God bring with him in the second coming. Dios los traerá con él en su segunda venida. Without the seal of God, Sin el sello de Dios, which is the baptism of the Holy el cual es el Ghost, bautismo del Espíritu Santo, confederation of apostasy la confederación de la apostasía, is the mark of the beast. es la marca de la bestia. That's thus saith the Lord. Y eso es así, dice el Señor. So what is the seal of God? ¿Cuál es el sello de Dios? We're talking about the seals, right? Hablamos de los sellos, What ¿verdad? is the seal of God? ¿Cuál es el sello de Dios? The baptism of the Holy Ghost. El bautismo del Espíritu Santo. You got to be baptized with the Tiene Holy que ser Ghost. bautizado con el Espíritu Santo. Grieve not the Holy Spirit where you are sealed until the day of your redemption. Y no contristéis al Espíritu Santo que Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Notice now, they went forth every man coming to the world, Ahora mire, salieron por todos lados, cada hombre saliendo al mundo, slaughtering weapons armas de matanza, to utterly destroy everything in the world war. para destruir todo completamente en la guerra mundial. But all of a sudden, Pero de repente it stopped. se detuvo. Revelation 7th chapter. Apocalipsis el séptimo I capítulo. saw 4 angels Y miré 4 ángeles coming down with their slaughter weapons. que bajaban con sus armas de matanza. And there went a man from the east, Y salió un hombre del este having the seal of the living God. que tenía el sello del Dios vivo. I got to read that over again. Voy a leerlo de nuevo. We still got a few more minutes here. Tengo unos cuantos minutos And I aquí. saw 4 angels coming down with their slaughtering weapons. Miré 4 ángeles que bajaban con sus armas de matanza. And there went a man, Y salió un hombre, Let me insert this right here. voy a colocar esto aquí. Adam was the first seal. Adán fue el primer sello. This man Este hombre says, coming from the east, que salió del este, having the seal of the living God. teniendo el sello del Dios viviente. So this man Así que este hombre was that seal. era ese sello. Okay. Said, hold the 4 winds, hold it. Y dijo detener los 4 Why, the vientos. Jews ain't in the right place yet. Porque los judíos no están en su lugar correcto Glory, todavía. the Jews ain't in the right place as God promised. Gloria, los judíos no están en el lugar correcto como Dios prometió. He told them where they would be setting Les yonder. dijo dónde iban a estar más allá. When you see the fig tree putting forth its branches, Cuando mira el árbol del higo que pone su you fruto, know the time is nigh. sabe que el tiempo está cerca. And when you see the Jews returning to Palestine, Y cuando mire que los judíos regresen a know Palestina, the time is nigh. sepa que el tiempo es más pronto, más This próximo. generation will not pass off till all these things be fulfilled. Esta generación no pasará hasta que esas cosas sean cumplidas. Now here comes these 4 angels. Ahora aquí vienen esos 4 ángeles. I saw 4 angels coming down with a slaughtering weapon. 4 ángeles que bajaban con esas armas de But then he matanza. saw another man Pero después miró a otro hombre coming from the east que venía del este and said, wait, y que dijo, espera, deténganse. till this day right now. Hasta este They día don't know how no saben cómo World War I la Primera Guerra Mundial was stopped. se detuvo. They don't know. No lo saben. But God was on his way Pero Dios venía en camino to deal with the people of Israel para lidiar con la gente, el with pueblo the de Israel, slaughtering weapons, con esas armas de to bring matanza, on the 6th seal, para traer ese sexto to bring sello, out 144,000, para traer los but then 144,000. Pero un hombre, a seal, un sello, a man with a seal, un hombre con un said, sello, stop.
Dijo, deténganse, alto. Who stopped the war? ¿Quién detuvo la guerra? Nobody knows. Nadie sabe. A man Un hombre in our time. en nuestro día. Hallelujah. Hallelujah. Almighty God, have open our eyes. Hay que Lord abrir God. nuestros ojos, A Señor. man. Un hombre. This generation shall not pass till all these things be Esta fulfilled. generación no pasará hasta que todo eso sea cumplido. And brethren, the last 7 years is the first time that the Jewish flag has ever flown in the 2,000 years over Jerusalem. Y hermanos, esos últimos 7 años es la primera vez que la bandera judía ha sido en asta durante los últimos 2,000 años en Jerusalén. 2,500 years, amen. 25,000 años. The Jews wasn't right 2,500 años. where it Amén. could be. Los judíos no estaban donde deberían de estar. But he said, hold. Y él dijo, alto. Now, I'm taking this from a message called The Seal of God. Estoy tomando eso de un mensaje que se llama el sello de Dios. And who's preaching this message? ¿Y quién predica este mensaje? The seventh angel messenger. El ángel del séptimo See the mensajero. writer. The first place as Antichrist, he was death to begin with, En primer lugar, es como un anticristo que era muerte desde un principio, but he's innocent then. pero era inocente entonces. Then he received a crown, a triple one. Recibió una corona, una triple. And when he did, then Satan unites his church and state Y cuando eso sucedió, Satanás unió su iglesia y su because estado, it was over both of them then. porque estaba sobre ellos The ambos. Antichrist was Satan in the form of a Y el man. anticristo era Satanás en forma de hombre. Now he gets off the white horse. Ahora se baja del caballo Now he blanco gets on the red y horse se sube al caballo bermejo To slaughter para matar and to kill. y masacrar. Don't tell me back in the ages they didn't slaughter and kill all our brothers and sisters. No me diga que en aquellos tiempos antiguos no But mataban y that was the masacraban a los hermanos y anointing. hermanas. That was the anointing. Eso era- That was the spirit. Era el espíritu, la unción. Today we have the anointing of the eagle Y hoy tenemos la unción del águila to see para mirar revelation. la revelación. But then Pero they entonces had the anointing tenían esa unción of an ox. del buey. It was a privilege to give their life. Era un privilegio entregar su It vida. was good. Era algo They bueno. were under the ox spirit. Estaban bajo el espíritu del buey. Because he was both, this is now the red horse rider riding, massacring all the Christians. Ese era el They were caballo- against Ese era el caballo bermejo masacrando a todos los cristianos que estaban en contra the Antichrist. del anticristo. And watch what it says. Because he was both on them. Antichrist was Satan in the form of a man. Aquí dice que el anticristo era Satanás en la forma del hombre. See the seal? Si mira el sello, A man. el hombre, He's holding the seals. él toma los sellos. He's holding the seal. He's holding the sealing angels. Él está deteniendo a los ángeles que sellan. Ezekiel 9, that's right. Ezequiel 9. He said, go Correcto. through the city Ve a través de la ciudad and mark upon those who sigh and cry for the abomination. y marca a aquellos que claman por las abominaciones It did in the city. en la ciudad And the rest of them. y el resto de Let the ellos. destroying angel destroy them. Deja que el ángel destructor los No destruya. matter how much a member they was No importa qué tan miembro and eran how many things they've done. y qué tanta cosa habían hecho. And a man with an inkhorn Y un hombre con un cuerno rider dressed in a white, que estaba vestido en blanco, which represented the Holy Spirit, el cual representa al Espíritu Santo, come forth and put a mark upon all of them that sighed and cried for the abomination done in the city. salió y puso una marca sobre aquellos que clamaban en contra de las abominaciones en la ciudad. See, now you understand how important it is right now, Ahora se entiende qué tan importante es el día de hoy. not just to be justified, No solamente ser not just justificado, to be no sanctified, solamente ser not just santificado, to be born no again, solamente nacer de but nuevo. now we're in the sealing time. Ahora estamos en el tiempo del Because sellamiento. the sealing angel is going across the world, Ese ángel que sella va a través del sealing mundo, all of those sellando todos that aquellos sigh and cry que for the lloran y abomination claman that is done in the city. por las abominaciones que suceden en la ciudad. How many of us ¿Cuántos de nosotros die for lost souls? moriríamos por almas perdidas? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en la brecha por nuestros hijos? How many of us stand in the breach between our children? Y olvídese por el hermano o la hermana. Forget about your brother or your sister. Fóquese en su hijo. Focus on your children. Tanto hermano acá y los pobres hijos. A brother and sister here and there. And what about the children?
¿Dónde están nuestros hijos? Where are our Yo children? me pregunto, Señor, perdóname, Señor, And I ask myself, Lord, por forgive ser me tan menso y tan tapado. for being so foolish. ¿Dónde están mis hijos? Where are my children? ¿Dónde están sus hijos? Where are your children? Good question, huh? Buena pregunta. We need to be sealed with the Holy Ghost. Necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo. When you're sealed with the Holy Ghost, Cuando es sellado por el Espíritu you have Santo, a thinking man's filter. usted tiene ese filtro del hombre pensante. You know what to think right, Usted sabe cómo pensar de la manera correcta, to guide your children, cómo guiar a sus to hijos, guide your wife. guiar a su esposa. That's what we lack. Es lo que nos falta. We need that seal. Necesitamos ese sello, We need that man with that inkhorn. ese hombre con esa tinta Seal us. que nos sella, Not in the head and intellect. no en la cabeza, el intelecto. Sellarnos en el corazón. Seal us in our hearts. Que sea una revelación este mensaje. Let this message be a revelation, Y dejar toda la basura. and to leave all the trash behind. Suéltala, déjala. Let it go. Pornography. Pornografía, Basura. garbage. Cigarros. Smoking, Tomar. drinking, Deportes. sports, Basura. it's garbage. Puro tiempo gastado. It's all a wasted of time. ¿Por qué cree que estamos como estamos? Why do you think we are the way we are? See, I've already read all that. Only got a few more minutes. Me quedan unos cuantos minutos. Okay, let's read here. There's the gospel goes back to the Jews right there at that time. Hay un evangelio que regresa a los judíos aquí en ese tiempo. And there'll be a revival amongst those Jews right there. Y habrá un avivamiento entre esos judíos ahí, That'll carry thousands and thousands of them. que se llevará a miles y a miles de ellos, 144,000 into 144,000 the kingdom of God. al reino de Will be Dios. sealed Serán sellados by the sealing angel. por ese ángel que sella. Woo! Above blows my mind away. Eso me explota la mente. 144,000 144,000 will be sealed by the sealing angel. serán sellados por ese ángel. Brother Branham told us who the sealing angel is for the 144,000. El hermano Branham nos dijo quién era ese ángel que sellaba los 144,000. Who is the sealing angel ¿Quién es ese ángel que sella for the 144,000? a los 144,000? Moses and Elijah. Moisés y Elías. And Brother Branham opened the sixth Y seal. el hermano Branham abrió el sexto sello. The seventh angel messenger opened the sixth seal. Ese mensajero, ese séptimo ángel abrió ese sello. Spiritually Espiritualmente hablando, revealed to us the sixth seal. nos reveló el sexto But Moses sello. and Elijah literally Pero Moisés y Elías literalmente opened the sixth seal abren ese sexto sello during the great tribulation. durante la gran tribulación And they will seal y sellarán 144,000 Jews. 144,000 judíos. And right now, Y en este momento the seventh angel messenger es el séptimo ángel mensajero. is the sealing angel. Ese es el ángel que sella. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. You might think I'm crazy and I don't care. Quizás piensa que soy loco y no me importa. I trust he's coming from the east. That's the way he is from us now. Yo confío que él sale del este, es como él es ahora. Do you hear what I'm reading here? ¿Está escuchando lo que estoy leyendo? That's the way he is from us now. Él es la manera que es de nosotros, con With nosotros, his seal in his hand. con su sello en mano. Then, I want to be gathered in there. Y yo quiero estar reunido ahí. I've sent a persecution here and a persecution there. Hay una persecución aquí, persecución allá. And I run the Jews and drove them as hard as I could. Y he esparcido a los judíos y he estado sobre ellos lo más duro que he podido. And they drove back many Jews in the United States, Y han traído muchos judíos aquí en Estados which Unidos, they won't escape from, has already received the Holy Ghost. los cuales no escaparán y ya han recibido el Espíritu Santo. But I've got all the 144,000 Pero tengo a todos los 144,000 standing there that's going to receive the baptism of the Holy Ghost. estando aquí que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. The
The 144,000 Los 144,000 is going to receive the same message. van a recibir el mismo That we have mensaje received. que hemos recibido. And what will they recognize? ¿Y qué es lo que van a reconocer ellos? Two prophets A dos profetas that can seal them. que los pueden sellar. And what do we recognize? ¿Y qué es lo que reconocemos One nosotros? prophet. Un profeta. He is the sealing angel Él es el ángel que nos sella. to seal us. Que nos sella. Woo. Hallelujah. You know, it's almost time to get down. Es casi el tiempo de bajarme. And I haven't even got into I wanted to get into. Y ni siquiera he entrado a lo que quiero Boy, entrar. that's a shame. Es una And right pena. there, as soon as the sealing angel began to seal, Y en cuanto ese ángel comenzó a sellar, the 144,000, los 144,000, the Gentile door is closed. la puerta de la iglesia gentil se cierra. And the Jews take the Holy Ghost to the Jews. Y los judíos toman el Espíritu Santo, lo llevan a los judíos. The Jews take the Holy Ghost to the Jews. Los judíos llevan al Espíritu Santo a los judíos. Moses and Elijah take the Holy Ghost to the Jews. Moisés y Elías llevan el Espíritu Santo a los judíos. And William Branham, the seventh angel, took the Holy Ghost to us Gentiles. Y el hermano Branham nos mostró el Espíritu Santo a nosotros. And they'll have a revival that'll sweep the entire world. Y Hallelujah. tendrán un avivamiento que va a pasar por todo el mundo. And right Aleluya. now we should have a revival. Y en este momento tendríamos que Right tener un now. avivamiento. En este momento. God, seal me. Dios, séllame. Take anything that's wrong with me. Toma cualquier cosa que esté mal conmigo. Something in the corner que está escondido allí. Lo que está escondido en la esquina. Una duda en tu palabra. Any doubt in your word. Saque la espada. Bring that sword. Saque la escoba. Take that broom. Comienza a limpiar su casa. Begin to clean your house. Que el Espíritu Santo comience a escarbar todos los cuartos de su corazón. Let the Holy Spirit start digging out the other room of your Si hay heart. envidia, si hay celo, If there's pleitos, is amargura, fights, quítamelo, bitterness, quítamelo. Señor. remove them from me, Lord, ¿Para qué? Para que me puedas sellar. so that you can seal me. Déjame morir como tú moriste en la cruz. Let me die like you die at the Yo quiero cross. morir I por mí want to mismo. die for myself, to myself. Y después que te muera, And once I lo die, entierran. you get buried, Y luego garantizado and it's guaranteed que este se va a levantar de la that you will tumba. rise from the dead. ¿La tumba de qué? The De hábitos. tomb of what? Of habits, vices. When the sealing angel crossed through the country, Cuando ese ángel que sella va a través de ese país, he was commanded to put a mark upon those that sigh and cry for the abomination done in the city. se le mandó que pusiera una marca sobre aquellos que clamaban por las abominaciones que se hicieron en la ciudad. I say this with reverence now and with respect. Y lo digo eso con reverencia ahora y con respeto. Don't get mad at me, No se enoje conmigo, angry rather. no se moleste. But what if the sealing angel crossed this nation today? Pero que si este ángel que sella va a cruzar esta nación este día, Is it up there? Is that code up there? ¿está ahí? ¿Sí? Is it up there, sister? ¿La puede mirar? Can you see it up there? Am I inventing that? ¿Lo estoy inventando? What if the sealing angel crossed this nation today? ¿Qué si ese ángel que sella pasara por esta nación el día de hoy? Oh, hallelujah. May we open our eyes. Que pudiéramos abrir nuestros ojos. What a time we're living in. ¿En qué tiempo estamos viviendo el día de hoy? Where would he find men so deeply consecrated to God ¿Dónde encontraría hombres consagrados a Dios tan for the profundamente sins of the crumbling nation? por los pecados de esta nación que se derrama, Till que they se cry day and desmorona, night for the sins. que lloran por los día y noche por los pecados? Where would he mark the church that fast and praying long? Lord Jesus, ¿Dónde marcará a esta iglesia que ayuna y que ora y que dice Señor Jesús? where would he find that person? ¿Dónde encontrará a esa persona? The conference we need tonight in America, La conferencia que necesitamos el día de hoy en América, the same as here in Phoenix la misma aquí en Phoenix and across the world everywhere, y a través del mundo por todo is a lado, conference of an old-fashioned prayer meeting. es la conferencia de una reunión de oración de la antigua. A place where we can get back to the place where brotherly love exists, Un lugar en el cual podamos regresar a aquel lugar donde el amor filio existe, where the Spirit of God can come into our hearts donde el Espíritu de Dios puede venir a nuestro corazón and make us so miserable for the things
out here y hacernos sentir tan miserables por las cosas aquí that's going on in the world. que suceden en el mundo. You know the sealing angel said, Usted sabe que ese ángel que sella dijo, put a mark on those that sigh and cry for the abomination that's did in the city. se le dijo que pusiera una marca sobre aquellos que lloran por las abominaciones que se hicieron en la ciudad. While the investigation judgment's going on, Mientras la investigación del juicio sucede, you know, my time's over. I know that, brother. ya se acabó mi tiempo. Let me insert something here. Déjeme decir algo aquí. While the investigation judgment's going on, Mientras la investigación del juicio is that up there? pasa, Is that up there, sucede, huh? Okay. That's right. It's not on the PowerPoint. While the investigation judgment's going on, mientras la investigación del juicio sucede, like never before, como nunca antes, they have now spotted ya han mirado flying saucers los platillos voladores all over the world. por todo el mundo. What do you think flying saucers are? ¿Qué cree que son los platillos They're voladores? investigating angels. Son ángeles que investigan. Investigating for what? ¿Investigando qué? For the pending judgment. Ese juicio que viene. And at the same time, Y a la misma vez, those angels, esos those ángeles, flying saucers, los platillos voladores, are going around van alrededor sealing people. sellando a la And gente. when the last one is Y sealed, cuando el último es sellado, that's it. y eso es todo. The angel was to seal only those who cried and sighed for the abomination. El ángel sellaría solamente a aquellas personas que clamaban y lloraban por las abominaciones de la That is it. ciudad. Now mark Phoenix tonight. Ahora mire Phoenix aquí. This is where the conference is held. Aquí es donde la conferencia llega. I'm sorry, I have to skip that. Tengo que pasarme And I esto. know I've gone over my time, Yo sé que pasé de mi tiempo. but I've got to finish this little part here. Tengo que decir esto de aquí. Okay? Let me just finish off with this. Don't you write it. No lo escribas. John saw the same thing. Juan miró la misma cosa. He had already been written outside of the Bible Ya había sido escrita fuera de la Biblia and had 7 on the back of the book y tenía 7 sellos en la parte de atrás del libro. that no man could open those seals. Que no hombre podía abrir esos sellos. That was them voices. Eran aquellas voces. Here's the Bible written, Aquí está la Biblia escrita. which is a mystery itself. Lo cual por sí misma es un But on the misterio. back side of the Bible, Pero la parte de atrás de la the Biblia, revelation was shown to Daniel. la revelación fue mostrada a Daniel. Say that there's 7 voices to be uttered that no man could open. Diciendo que había 7 voces que serían pronunciadas que no hombre podía abrir. No man could know what it was. Ningún hombre podía saber lo que fuera. But the Bible said that and told Daniel and also John Pero la Biblia le dijo a Daniel y también a Juan that the last days these 7 voices will be known by the real true church. que en los últimos días esas 7 voces serán conocidas por la iglesia verdadera. I'm gonna go back up again and I'm gonna read it real slow. Voy a regresar y lo voy a leer muy lento. Is that one up there? ¿Ese está ahí? John saw the same thing, Juan vio la misma cosa. and it had already been written outside of the Bible, Y ya había sido escrita fuera de la Biblia. and had 7 seals on the back of the book. Y tenía 7 sellos en la parte trasera del libro. 7 seals. 7 sellos. Keep that in mind. Seals. Sellos. That no man could open these seals. Que no hombre podría abrir esos sellos. That was them voices. Eran aquellas voces. Them voices Esas voces is them 7 seals. son los 7 sellos. So that's why I believe Por eso yo creo, Apostle Paul el apóstol Pablo was the first seal. fue el primer sello. Second seal, Segundo sello, second messenger, segundo and on and on mensajero, and on. y así, así, And the así. 7th angel Y el séptimo ángel is the 7th seal. es el séptimo sello. Okay. Now read this and I'll get down. Voy a leer esto y me bajo. Okay. Now the angel was to my left, Ahora el ángel estaba a mi izquierda, would really be the last, podría ser el último or the 7th angel. o el séptimo ángel. If we could count them from the left to right, Si los contamos de la izquierda a la derecha, because he was on my left, porque estaba en mi izquierda. me looking to him towards the west, Yo lo miraba hacia el oeste him coming towards the east y él venía hacia el este. would be to the left side. Sería del lado izquierdo. So that would be the last angel's message. Así que sería el mensaje del último And when ángel. Brother Branham was cut up into the constellation of the cloud, Cuando el hermano Branham fue raptado a esa constelación de la the nube, one on the right, en el lado derecho, he was attracted to that angel. él fue atraído a ese ángel. Would be the last angel's message. Fue el mensajero del último Very, ángel. very notable. Muy notable. You remember now I said he kind of his head back Recuerda cómo le dije que él tenía como su cabeza hacia atrás
and his great sharp y wings, sus grandes alas, how he flew right to me. como él volaba hacia mí. Now that is this seventh seal. Ahora este es este séptimo sello. That seventh angel Ese séptimo ángel that it was attracted to, fue atraído or a, that seventh seal, o ese séptimo sello, was the seventh angel messenger. era el mensajero de ese séptimo ángel. How many understand that? Would you please stand? Si se pueden poner de I've pie. gone over ¿Cuántos my entendieron time. eso? I'm sorry. Se me fue el tiempo. But how many understood what I just said? ¿Cuántos entendieron lo que acabo de decir? Adam, Adán, he had the third pull. él tenía el tercer jalón. He had the spoken creative word Tenía la palabra creativa in the hablada Garden of Eden. en el jardín del Edén. And we are to be restored back to that. Y vamos a ser restaurados a eso. Back into the hands of a man. De regreso a las manos del hombre. And in Sabino Canyon, Y en el Sabino, Brother Branham Cañón said Sabino, a sword el hermano Branham dijo que una espada fell into his hand. cayó sobre su mano. He said, this is the third pull. Y él dijo, ese es el tercer jalón. What is the third pull? ¿Qué es el tercer jalón? Just like Adam in the beginning, Así como Dan en el said, principio, mountain, move over here. si le dice, monte, muévete allá, The seventh angel messenger ese mensajero del was séptimo also ángel given también se le fue the dado same authority. la misma autoridad. Man, Hombre, being restored fue restaurado back to be a little de God regreso a ser un on menor the earth. en la tierra. Now, God, Jehovah God, He is the great God. Ahora Jehová Dios es He el is gran the great Dios. seal that was ripped and torn apart. Él es el gran For sello que us fue abierto little seal. por nosotros los sellos pequeños. Maybe it's too much for you, brothers and sisters. Quizás es demasiado para ustedes. Maybe I'm crazy. Quizás estoy loco. But thank be to God, Pero gracias a Dios okay, that we have other brothers that can speak, que tenemos otros hermanos que pueden hablar and they speak other things. y hablan otras cosas. And you don't have to hear Johnny Alvarado speak all of his insanity stuff, crazy thing, Y no and tiene que speaking the escuchar word. a Juan Alvarado con sus locuras. ¿Qué de la estás palabra loco hablar la palabra? How crazy to speak the word? ¿Sabías tú que yo puedo hablar la palabra ahorita? Do you know that I can speak the word right now? Eso es lo que fue dado a los gentiles, That's what was given to the Gentiles, hablar la palabra. to speak the word. ¿Qué no dice la Biblia de eso? That's not what the De Bible aquel hombre says. que Jesús le dijo, The man that Jesus told him, hable la palabra. speak the word. Yo puedo hablar la palabra I can speak the word. y cáncer se puede ir. And cancer will go away. Yo creo eso. I believe Alguien that. que está loco, yo hablo la palabra y se va al demonio. I'm not crazy. I can speak the word and the Pero, devils will flee. siendo un Dios chiquito, But being a minor God, yo no puedo atraer un brazo. I can't tie my hand behind my No, back. no puedo traer un brazo. I cannot cannot bring an I cannot arm. bring an arm. Okay, I cannot bring an arm No puedo traer un brazo where there's no arm. donde no hay un brazo. But Brother Branham said this. Pero el hermano Branham dijo He's esto. going to have a little tent. Va a haber una carpa. And when you go in that little tent, Y cuando llega a esta carpa, people that don't have arms, la gente que no tiene brazos, people that don't have legs, la gente que no tiene piernas, they will come out on the other side. saldrán por el otro Hey, I lado got a leg. con una Hallelujah. No leg. una nueva No, pierna. he's got a leg. Ahora tiene Hallelujah. piernas. Aleluya. Who only can do that? ¿Quién puede hacer eso? The bride, hogwash. La novia, no es cierto. Our authority is limited. Nuestra autoridad es limitada. We can heal. We can pray for something that can be healed. The Holy Spirit Podemos heals you. orar para alguien para que sea sanado. But to speak into existence arms, Pero hablar a existencia brazos, this is the third pull. este es el tercer The jalón. sword. La espada. What Adam lost, Lo que Adán perdió, Adam had it in his hand. Adán lo tenía sobre su It mano was stripped away from him. y se le fue quitado. And then the cherubim Ahora el querubín took the sword. tomó esa espada. Nobody get near the tree of life Nadie se podía acercar al árbol de la vida. until the seventh angel messenger Hasta que el mensajero, el séptimo mensajero, restores all things. restauró todas las That's cosas. what I am waiting for. Y es lo que yo estoy esperando. I am waiting Estoy esperando for that tent. esa carpa. You're not, I am. Usted no, yo sí. Está loco, no You're importa, crazy. yo me quedo con mi I locura. don't care. I keep my craziness. Puede ser It could be que de allí nos vamos en el rapto, hermano. that from there we go to the rapture. Va a haber una carpa. There will be a tent. Así dice el Señor. Thus saith the Lord.